Buenas noches, Andrés, Juan Pablo, José Daniel, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Me alegra. Pueden permanecer sentados sin ningún problema. Ya vamos llegando a los pájaros madrugadores. Tenemos... Listo. Buenas noches. Buenas noches, mijo, ¿cómo estamos? Bien, ok. Pues bien, hombre, Juanpa. Gracias. Va, pues me alegra. Buenas noches, profe. ¿Cómo estamos? Bien, profe. Me alegra. Hemos subido mucho. Empezamos como 7, luego subimos como a 12, luego a 16, estamos como 20. Seguimos esperando. No tengo ningún problema. Simplemente pues que ya cada día más que gente y compañeros, siempre le damos la bienvenida. Vemos que las circunstancias actuales debemos ser muy solidarios. De hecho, yo me pongo los zapatos de algunos compañeros y les he comentado que vayan leyendo, me consulten y los voy actualizando. De todas maneras, ya todos saben que la situación de muchas familias en Colombia es difícil. Precisamente tuve una reunión con los empresarios, trabajo con redes, básicamente contra incendio, eléctricas, algunas de ofimáticos, de varios campos y la mayoría de mis colegas y la misma empresa de nosotros vienen, pues hay sueños por realizar de aquí a diciembre, pues si nos sale cualquier contrato de estos, nos salve el año, son contratos muy grandes, pero los hospitales y todas estas empresas grandes que se quitan nosotros, todo el mundo está muy en stand-by. Diciembre casi todos hicimos grandes inversiones por la parte de los alumbrados, invertimos buen capital, hicimos los montajes de varias redes alrededor del río, se hizo un trabajo muy especial desde la alcaldía para darle oportunidad a los vendedores ambulantes y nosotros nos somos encargados pues, de las redes contra incendio y las redes de gas. Y cuando todo se estaba montando, la gente que había invertido millones. De hecho, hoy conocí un empresario que había comprado 3 cocinas grandes para trabajar durante la temporada y todos sabemos la parte trágica. Buenas noches, profe. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿y usted? Me alegra mucho. Pues el señor alcalde determinó que por el COVID se cerraron todo el evento de los alumbrados. Eso fue una noticia para nosotros los empresarios muy, muy difícil. Teníamos contratado personal y sobre todo, les cuento por decir algo, un medidor. Los medidores que el año pasado los conseguíamos a 700, 800, ahorita sobrepasan el millón y no hay hasta abril. O sea, los que tengan algún tipo de... No muchas veces, pues, guarde, yo soy uno pues que normalmente, digamos, hasta última semana de octubre, pues de noviembre, tuve muchos medidores, tuve muchos reguladores, muchos pegadores para todo este tipo de cosas. Y sin embargo, pues como un buen tiempo, pienso que me liberé de toda esa existencia. Me hubiera quedado 3, 4 meses guardándolos. Salí para un viaje largo y recién llegué. Y ahorita que llego, pues veo que lo único hay es que hay escasez de material y la gente no está atenta a traer porque está muy, muy frenado muchos sectores. Obviamente que hay muchos muy prósperos, pero de todas maneras hay que seguir siempre trabajando mucho, con mucho entusiasmo. Vienen grandes trabajos, pero estamos esperando, o sea, ahí sobre el papel, grandes trabajos de domótica para montar, pero hasta que los contratos no se firmen no podemos decir absolutamente nada. Esperemos que podamos mover todas estas empresas para aquí a mitad de año. Para colmo de males, pero estos días está en el proceso de cesantías, seguridad social, que son costos muy altos para las empresas, sobre todo cuando vienen en procesos de crisis tan difíciles. Pero seguimos. Y no nos asustamos por nada, pues simplemente dejamos de ganar y vamos trabajando con mucho entusiasmo.
Vienen, recuerde que ya vamos avanzando mucho, todos tienen documento base. Si miran sus correos electrónicos, o sepa que les mandé dos, y esos archivos son 2 ejemplos de bitácoras. La bitácora ideal sería juntar esas dos. ¿Qué significa lo que lo estoy diciendo? Las van a mirar con detenimiento. Una es de la compañera Valeria y otra es del compañero Frank, que estudiaron conmigo electrónica y electromagnetismo, semestre anterior. Les comparto que la palabra bitácora, como su nombre lo dice, es el diario de los capitanes, de los aviadores, de los que les gusta recorrer. A mí me encanta mucho viajar. Cada que tengo oportunidad de hacer viajes larguitos, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y es bueno conocer otras culturas, de pronto intentar manejar otro idioma, otras comidas y conocer mucho. Es muy rico conocer, intercambiar seres humanos maravillosos en toda parte. Y la bitácora siempre acostumbro colocar, por decir algo, hoy estoy en Tennessee, estoy distante, por decir 877 millas de donde partí hace 4 días, por ejemplo. Esta hora, de ese momento me dirijo hacia una zona con nieve, bueno, puntos. Esos son pistas y como repito, tenemos la ventaja del mundo digital, ya uno escribe mensajitos y lo vamos dando a los amigos, familiares para que sepan dónde va uno. Nadie sabe qué pueda pasar mañana, pasado mañana. Entonces, tener pistas mínimas. Igual, entonces, por ejemplo, muchos de ustedes escriben, por ejemplo, hoy es, ¿qué? Hoy es 12. Entonces, febrero 12, empezamos a avanzar con las definiciones básicas de los parámetros del curso electrónico. Corriente, voltaje, potencia, aplicaciones, diodos, que son mallas, que son nodos, etcétera. Eso, y va colocando, si hay forma de hacer ejercicios, va colocando ejercicios. O sea, a partir de hoy, pues ya empezamos a hacer muchos ejercicios, porque ya empezamos a entrar en una parte, digamos, de muchos cálculos que hacemos los ingenieros. Es de que la ingeniería es Profe, básicamente una materia, una asignatura predecible. Lo bonito de la ingeniería es predicción. Podemos decir cómo se va a comportar un elemento, cómo va a estar un edificio, etcétera. Eso no lo pasa la historia, ni lo pasa la hermenéutica. Ya lo he contado al grupo anterior ahorita, que pasamos de una guerra mundial a la segunda en menos de 20 años. Y la historia simplemente lo escribió. Pero mire que no hubo forma de que eso se tuviera una predicción de decir, no, esta guerra no se va a dar. No. La única que puede hacer predicciones es la ingeniería. La ingeniería pasa, yo puedo decir, hay un eclipse en tal época. Y con el tiempo podremos decir también, va a haber un terremoto tal día. Todo eso será predecible. De hecho, ya hay muchos animales que lo presienten. Esperemos que la ciencia en este momento vamos en parte muy avanzada de la geología. Sin embargo, la geología se considera ingeniería, a pesar de que todavía no es capaz de predecir lo que quisiéramos que hiciera la predicción. Vamos en procesos lentos, pero hemos avanzado mucho. ¿Alguien me hace algún comentario, por favor? Bueno, entonces sigo. Me gustaría mucho que en la semana entrante, 2 de ustedes voluntariamente compartieran lo que llaman de la bitácora, para yo decirles, esa bitácora está buena, esa bitácora está mala. O sea, 2 nomás, no todos, porque pues no, 2 que el que quiera, o sea, 2 que la tengan. Pues, profe, yo hago como lo que se explica, tomo pantallecito ahí como lo que da la parte y ya cada clase voy haciéndolo. Exactamente. Entonces yo quiero que la semana entrante, el que quiera, eh, comparte, dice, yo os hago un ratico, pero me acuerdo, por ejemplo el miércoles, digo, el que quiera compartir su bitácora, entonces como ya las ponía ahí, y yo le digo, vas bien, no vas bien, eso le sirve de muestra a todos. Entonces la semana entrante, el que quiera, recuerde que la primera bitácora se entrega en la 4.ª semana, lo más seguro es que la dejo hasta la 5.ª, con el fin de que hagan todo bien hecho. O sea que cuando usted nos pasa la rúbrica, en la bitácora para empezar a hacerla desde el documento que usted mande o qué. Claro, no, ya, o sea, ya se supone que usted ya empezó ahí trabajando. Entonces la idea es que vaya escribiendo. Y la Ah, no, sí, profe, sino que como los dos que usted mandó tienen el mismo formato y tienen ahí el familiar ese es el evangelista y formato. las... Ese es el formato. ¿Qué debe tener qué tiene que tener una bitácora? Muy buena que hace el comentario. Primero, una introducción. Muy bueno que me tocó el tema. Primero, la portada. La portada, ¿usted qué coloca? Puede colocar el escudo de la universidad, debe colocar su
su carnet, su nombre y apellidos completos, puede colocar su foto y la fecha. Ahí estamos en el esqueleto. Luego sigue una introducción. La introducción debe ser máximo una hoja, mínimo una hoja. Y esa hoja debe contener la información de que yo la lea y ya sepa de qué trata lo que usted tiene dentro. Cuando yo reviso una tesis o algún compañero me manda un artículo de investigación, yo siempre miro lo que llaman el resumen. Esa introducción la miro, la leo y yo ya listo, ya sé de qué trata. Si yo leo una introducción o un resumen y no me queda clara la idea, lo de adentro no sé qué escribió. O sea, los buenos escritores son aquellos que se atreven a ser muy exactos en lo que escriben, de tal manera que cuando uno se meta al documento ya tenga una claridad de qué es lo que quiere, qué es lo que va a ver. Luego sigue el cuerpo del trabajo. Entonces se coloca ahí, por algunos colocan la fecha. Entonces, ahorita el día hicimos tal cosa y los ejercicios complementarios son estos. Y al final coloca conclusiones. Por ejemplo, después de leer todo esto, me doy cuenta que la electrónica es mágica. Segundo, la electrónica es transversal. Está metido en todo. En mi casa hay electrónica. La nevera en mi casa es moderna. Porque consume de acuerdo a los productos que tenga dentro. La lavadora en mi casa hace una lavadora inteligente. ¿Cómo es que inteligente? Sí. Esa lavadora trabaja con lógica difusa. Mira que usted mira ahí, dice Logic, Fuzzy Logic. Dice, ay, pues madre, eso es lógica difusa. Hay máquinas que van aprendiendo. Recuerde que estamos en el concepto de inteligencia artificial. Estamos llegando al Buenas, tema de Internet de las cosas. Entonces, todo esto es Profe, diario. Cuéntame, mijo. profe, es que me quebré la mano y me queda muy difícil hacer esa bitácora. Bueno, ¿no O tienes alguna sea, amiga que te ayude? No, tranquilo. Si tienes el problema, simplemente eh, eh, cuando te toque subir la bitácora, subes la fotocopia de la incapacidad, no te preocupes. Y yo te doy tiempito para que la hagas, para que la entregues después, no te preocupes. listo, muchas No, no, gracias. claro, Pero esto es una pues acción igual humana, pues siempre es fueron mucho más muchos bacano, días, no te preocupes. entonces, Y tampoco, gracias. y tampoco te voy a decir que lleves al médico a la universidad, no. Simplemente yo creo en ti. No, sí, en serio. A mí me gusta mucho creer en las personas. Y siempre digo una frase que me gusta mucho, tanto para las amigas, para las novias, como para todo el mundo. Dice, no me preocupa que me mientas una vez. Lo que me preocupa es no poder volver a creerte. Entonces, la vida es muy sencilla. Yo creo en ti, no te preocupes. Simplemente me pone ahí, entonces yo ya sé que desde hoy te estoy dando la posibilidad de que lo entregues despuesito, no te preocupes. Igual, ahorita hay un compañero que no puede asistir porque él trabaja en un hospital y le cogió un ataque de gastroenteritis. Entonces ya, o sea, tenemos que creernos, muchachos. Si no, si todos vamos a estar Ah, no, sí, desconectados. profe, pero ese sí fue Francisco. Ese sí le dio duro la cosa. Ah, bueno, por lo menos yo creo en ustedes, tranquilo. Y también me gusta que la gente crea en mí, o sea, No, igual, por eso profe, yo somos tengo pues, o transparentes y sea, yo cordiales. trabajo también, estoy Sí, incapacitado y todo, pues, cuando uno se entonces, equivoca es muy importante decir, me equivoqué. Usted sabe que, por ejemplo, Hawkins, yo les conté una anécdota muy bacana. Hawkins escribió sobre el cuerpo negro, escribió sobre el fin del mundo, bueno, escribió, y después de que había publicado todo, un día en la conferencia dijo, uy, hermano, qué pena, me equivoqué, eso no es así. Y le dijo a Cambridge, Universidad de Cambridge, gran investigación en Inglaterra, dice, ¿sabe qué? Esa no era la idea era otra. Entonces me retracto de todo lo que escribí y vuelvo a empezar a investigar. Y empezó con otro equipo de 12 personas y ya sacó otra idea. Bueno, es que la vida es así, uno, o sea, es como si tuviéramos el derecho a equivocarnos. Desde que tengamos buena fe, háganlo, muchachos. La ciencia está hecha de eso. El mundo está hecho de eso. Debemos tener personas al lado que creamos en ellas. Si usted se organiza con una niña o una niña con un muchacho que donde usted todo el día está dudando, no lo haga. Eso es fatal. Y uno no puede gastarse la vida tan bonita para gastársela, ¿no? Bien. Entonces, la semana entrante, los que quieran, dos, muestran sus bitácoras. Y yo les digo, sí, no. Por aquí es, por aquí no. Listo. Bien. Ahorita voy a mirar acá este documento que mandó mi papá. Ese si lo están viendo cada uno. Listo, muy bien. Entonces, detalle importantísimo. La charla anterior, un segunditico. Espere que se me escapa aquí algo que quería mirar. Un segundito me devuelvo. Ya. Que tenía inquietudes sobre si estaba grabando y la respuesta es que sí.
Aquí estamos grabando. Muy bien. Entonces, en la charla anterior, estuvimos trabajando sobre conceptos muy puntuales y muy importantes. Repito, toda la electrónica que conocemos, todo el mundo que nos rodea, grandioso, maravilloso, se soporta en una palabra mágica: carga eléctrica. Protones, electrones son cargas eléctricas puntuales. Puede que el protón es positivo, el electrón es negativo. Solamente porque sepan, la electrónica obviamente que se ha aplicado en la medicina, y la medicina actualmente utiliza unas cosas que llaman los positrones. Los positrones, o lo que voy a decir, son electrones positivos. Al meterlos a un campo magnético, el electrón gira, por ejemplo, así, gira hacia la derecha. Pero si tengo positrón, va a girar hacia la izquierda. La única diferencia que hay entre materia y antimateria es que es la misma partícula vista en un espejo. El uno gira para la derecha, el otro para la izquierda, o viceversa. Uno gira para la izquierda, el otro gira para la derecha. Ese es el espejo. Los positrones se utilizan en la electrónica moderna, hace magia con la medicina, en el hogar, y a través de la carga eléctrica, que es simplemente la cantidad de electrización que posee un cuerpo, es donde podemos hacer avances, y ahí sería la palabra electrónica. El electrón, solamente por cultura general, fue descubierto por el señor Thomson, era aproximadamente el año 1896. Recuerde que inicialmente, cuando Edison descubrió el efecto termoiónico, que es la base de la electrónica inicial, ni tenía la menor idea que habían protones y electrones. Pero que él muy sagazmente, yo creo que les decía, cuando él perfeccionó la primera bombilla, la hizo a través de un tubo al vacío. Él se daba cuenta que al hacer eso, ya los pispirispis como que no se desgastaban. Él no sabía que esos pispirispis eran electrones. Hoy en día sabemos que el efecto termoiónico es calor, libera iones, calor termoiónico. Ya en el año 1908 el señor Fleming aprovecha ese mismo efecto y crea el primer tubo al vacío, el primer pulpo electrónico, que literalmente con Fleming es que comienza la electrónica. Ahí ya comienzan las realizaciones prácticas. Muy bien. Hablamos de varios tipos de electrización. Les decía, todos muy importantes. Hay traductores de todo esto, trioeléctricos. Listo. Hablamos del concepto de corriente eléctrica, que es simplemente cuántas cargas eléctricas pasan en el tiempo por un lugar. Por eso la definición de corriente eléctrica es variación de la carga con respecto al tiempo. La medimos en amperios. Luego pasamos al concepto de diferencia potencial o voltaje, en el cual hablamos de los voltios. Y les decía que el señor Alejandro Volta hizo la primera pila del año 1800. Y es un concepto difícil de definir. Yo he dado conferencias en muchas universidades y en muchas represas con ingenieros, y por molestarlos a veces les pregunto, a ver qué ingeniero me dice qué es voltaje. Todos manejan voltaje corriente todos los días porque ese es el trabajo de una represa. Sin embargo, pocos saben definir qué es voltaje. Es un término muy difícil. La definición es única: variación de la energía potencial con respecto a la carga eléctrica. O sea, es Julius sobre Colombius, que se le da el nombre de voltio, en honor a Alejandro Volta. Luego vemos el concepto de potencia. Ya les decía que es la energía consumida en la unidad de tiempo. Básicamente, hablamos de los vatios. Es muy importante recordar que en nuestro hogar todas las cosas son en kilovatios, y en las empresas hablamos de megavatios. Por ejemplo, un computador sería 0.3 kilovatios, la nevera 0.4 kilovatios, un televisor casi lo mismo, pero cuando llegamos a hablar de estufas eléctricas que son muy costosas sería 1.5 kilovatios, una lavadora sería 3 kilovatios. Pues mire que ahí es donde empieza el gasto. Cuando yo hago una celda solar para una casa, le digo al dueño, invierta más o menos 7 millones, y con eso se ahorra por los siglos de los siglos, amén, se ahorra pagarle a empresas públicas por un caballo, más o menos 1000 vatios, pónganle un kilovatio. Esa es la potencia. Para quien quiera saber, un horsepower, o sea, un caballo de vapor o de fuerza, equivale a 76 kilogramos por segundo. ¿Qué significa eso? Que un caballo, pura sangre, es capaz de echarse al hombro 76 kilogramos, recorrer un kilogramo, recorrer un metro en un segundo. Esa definición se empezó cuando la revolución industrial en Inglaterra,
que toda la máquina que salía se comparaba qué podía hacer con respecto a un caballo. O sea, el caballo es tradicional para medir las fuerzas. Un carro normal son 100 caballos de fuerza, sin contar el conductor, y los cohetes modernos están del orden de 1.200.000 caballos cada uno, por si por todo el interés. Luego pasamos a hablar de que habían dos corrientes, que es la corriente de las pilas, que es la corriente directa, y la corriente alterna, símbolos universales, esa culebrita. Y también les recordaba que en estos hogares, casi todos los que tienen celular, tienen un aparatico, todos los conocen, aquí tengo, casualmente en la mano tengo acá un equipito de un iPhone tradicional que puede servir precisamente para, también para algunos Samsung, etcétera. Y este equipo se caracteriza porque le meto 120 voltios, y esos 120 voltios acá, ese aparato internamente, por un transformadorcito, me lo baja a 6 voltios a través de estas dos patitas. Pero no me pasa corriente alterna, o sea, me entra corriente alterna por esta ranura. ¿La ven ahí? Y por estas dos patitas sale corriente directa. Profe, qué pena. Este aparatico que tengo a la Profe, mano, sí, qué pena. Como estás compartiendo pantalla, no podemos ver el aparatico. pues sí, Le doble Ahí clic vamos. a la Pero sí, pantalla del profe. sí, clique sí, en la pantalla del profe o cambia el diseño de vista para que se vea al lado del hablante. perfecto, Ok, muchas Eso. gracias. bien. Profe, yo Entonces, tengo una dudita. sí, de que no sea niño o niña te puedo responder. Cuéntame. Profe, es que resulta lo siguiente. Si yo estoy conectado utilizando ese mismo cargador que me convierte a 6 voltios, si estoy conectado a una batería de moto, por ejemplo, que va a 12 voltios, él todavía me hace la conversión o por ser tan mínimo lo pasa directo. Pregunta muy interesante. Tenés que tener mucho cuidado con lo siguiente. La batería de una pila tiene más potencia, entonces te lo puede quemar. El aparatico que tengo a la mano está fríamente calculado para dos cosas. Primero, a que baje de la corriente alterna a la corriente directa. La batería de la moto no, ya no tiene transformador porque no necesita. Ya la corriente está en directa. Pero la potencia es la que hace la diferencia. O sea, una batería, por ejemplo, tiene mucha potencia, mientras que un cargadorcito de esos no tiene potencia. Entonces, por eso tienes que mirar el equipo tuyo cuánto necesita. Esa pregunta es muy interesante. Por eso es muy bueno seguir las normas técnicas. Cuando muchas veces la gente sabe que le funciona, pero no lo está haciendo técnicamente. Usted le puede quitar la vida útil a un aparato o quemarlo. La batería no es lo ideal. Este aparato está hecho, este cargador está hecho es para convertir de allá a acá, de corriente, o sea, de la corriente alterna. Si lo vas a utilizar en algunos sistemas extras, entonces tienes que utilizar la potencia mínima para no quemar nada. Y ya la va subiendo. O sea, uno siempre empezar de la poquita potencia y va subiendo. Generalmente todos estos equipos nuestros en la parte de atrás dice para cuántos amperios está hecho el sistema, en la parte técnica. Y hay que mirar también, por ejemplo, cuáles son originales o no. Si usted toca un cargador normal de 20.000 pesos, va a sentir que le calienta. Si consigue un original, no se lo va a calentar. Lo que pasa es que pues, va a tocar una marca. Si tocas un Apple, si lo compras original, te puede valer mínimo 80.000 pesos. Si lo compras en la esquina, te puede valer 20.000 o 15.000, pero se te va a calentar. Es altamente improbable que yo compre un cargador para Apple, por ejemplo, y que no se caliente. Es muy difícil. Pero los originales son no se calienta. ¿Por qué? Porque es que la calidad está hecho para la potencia que es. Bien. La palabra resistencia. Entonces, cerrando el tema del cargador. El cargadorcito simplemente que tiene es doble. Transformador para pasar de 120 a, por ejemplo, a 6. Y además la pasa de corriente alterna a corriente directa. Ese es el primer oficio de la electrónica. Ya está en un trabajo. Y entonces el resto que se vuelve calor. Si el Esa es elemento, la calentura de eso. claro, por eso es peligroso. Mire que usted coge muchos cargadores baratos y eso siempre está caliente, claro, porque es que la diferencia, no voy a mencionar países, pero ya saben que hay otros países las cuales llegan muy baratas, pero me reservo. Cuando yo compro el original pues, de estas cosas, la diferencia es enorme. Por ejemplo, yo tengo mi iPhone original, entonces este aparatico nunca me calienta,
Me calienta más fácil yo. Bien. ¿Qué es un circuito eléctrico? Simplemente es un sistema organizado que permite el paso de la corriente. Todo circuito básico está formado por una fuente de voltaje de corriente, alambres y resistencias. En la parte de abajo les comparto algunos tipos de diodos. Hay diodos, todos esos diodos son muy baratos. Recuerde, el celular tiene diodos, el equipo, todas hay lucecitas por toda parte. Los diodos, vuelvo y repito, un diodo de germanio apenas gasta 0.4 voltios. Los diodos de silicio están por 0.7 voltios. Tendencias del mundo actual, todo LED. Televisión, iluminación, luces. Entonces esto se volvió universal. Ya le digo a ustedes ahorita, traigan una bombilla. Más de uno va a dar dificultad conseguir una bombilla. Todos los días es más difícil conseguir bombillas. Igual pues muchos son respetuosos del medio ambiente. Entonces si uno es responsable ambientalmente, debe empezar a utilizar bombillos que no consuman calor, sino solamente que iluminen, no que consuman calor. La iluminación hasta hace 20 años era a punta de puro bombillo. Y como les decía en la charla anterior, un bombillo si tiene 100 vatios, 75 son para calentar y solamente 25 para iluminar. Actualmente pues un diodo nutre perfectamente. Luego vemos ahí una figurita, este es un circuito clásico. Mira ahí una batería, las resistencias y mire cómo se conectan. Entonces, para la semana entrante voy a pasar un formulario para que me den sus números de celular y posiblemente les voy a decir de 5 a 7 de la noche permiten una llamadita de mi asistente o mía para que esté cada uno en su casa y compartirles un software y decirles cómo lo montan para que hagan estas figuritas. O sea, eso es de las cosas que vamos a aprender. Es que todos vamos a aprender a simular circuitos electrónicos. O sea, pues vamos a colocar, por decir algo, bobinos, condensadores, vamos a colocar diodos, vamos a colocar fuentes de voltaje, de corriente, transistores. Entonces, hay un programita que nos permite estas figuritas tan bonitas. Esta la hizo mi papá, qué belleza. Tiene la diferencia, puede colocarle la referencia. Si en vez de R1 quiero llamarlo, por ejemplo, Beto, entonces no se llama R1, sino Beto. R2 se llama Camila, entonces lo cambio. Usted puede cambiar el nombre que quiera. Y el valor, pues ahí va quedando. Obviamente yo lo puedo alterar a lo que yo quiera. Las baterías, miren que yo siempre coloco, puedo llamar la batería 1, puedo llamar la batería Juan, aquí batería Rebeca, ponerle 10 voltios, 12 voltios, o sea, como quiera. Y luego lo puedo simular y mirar qué corriente pasa por cada uno. Y puedo sacar 1000 medidores y observar que eso es cierto. Hoy en día la inteligencia artificial ha avanzado mucho. Hoy estos lenguajes son maravillas, la simulación es increíble en todos los campos. En los campos de la meteorología es maravilloso, en la física atómica, en ambientaciones, en sonidos, todo lo que uno quiera. Entonces, para que sepan, este punto, miren, entre la resistencia 1, 2 y 3, hay un puntico que marqué ahí, ese puntico se llama nodo. A la derecha está el nodo que une R2, R4 y R5, otro nodo. En la parte de abajo, la batería 2, R5 y R3, pegados por otro nodo. Listo. Cada punto de esos se llama un nodo. ¿Qué es un nodo? Un punto donde se juntan varios alambres, no más, no tiene que saber nada más. ¿Qué es una malla? Mire, que esto que estoy marcando acá en el circuito, una malla es cualquier camino cerrado al paso de la corriente. ¿Cuántas mallas hay ahí? Muchas, una. Entre esta que hay, este recorrido R3, R2 y R4, 2. R4, R5, R2, 3. Pero puedo sacar una malla entre la batería 1, entre la R1, R2, R4, batería 2. Otra malla. Puedo sacar una malla cogiendo el circuito todo por fuera. Batería 1, R1, R2, R5. Puedo sacar otra malla, claro. R3, R2, R5. Entonces, cualquier camino cerrado al paso de la es una malla. Cuéntame. Qué pena, ¿me va a repetir por favor lo de las mallas? Esa parte gustó mucho, repito. Sí. Eso. ¿Qué es una malla? Cualquier camino cerrado al paso de la corriente. O sea, yo puedo mirar batería, mire ahí adentro, mire que hay ese rectángulo formado por batería 1, R1 y R3. ¿Sí lo está viendo ahí, cierto? Sí, señor. Ese es un nodo, una malla. Otra malla posible, otro rectángulo formado por R3, R2, R4 y batería 2, ¿correcto? Sí, señor. Otra malla, R4, R5 y batería 2.
También la está viendo, ¿cierto? Sí, profe. Pero puedo con un rectángulo más grande, que esté formado por batería 1, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 4, batería 2, y de un rectángulo más grande. O sea, hay muchas mallas de todo un circuito. Y ese R3, ¿qué se haría? Y No, además, por eso malla es cualquier camino cerrado. Entonces, eso es un camino cerrado. Déjelo ahí, no me preocupe qué hacemos con él después. Por ahí está pasando corriente. Lo bueno, interesante señor. es mirar que hay muchas mallas posibles. Cualquier camino cerrado, o sea, cualquier rectángulo que usted coja es una malla. Profe, y si por ejemplo batería uno no fuera batería uno, sino digamos otro resistor, eso Seguiría siendo ya una nos, malla. Seguiría sí, siendo una malla, claro, porque, o sea, una ese malla es un primer rectángulo. rectángulo. Claro, exactamente. O sea, Listo, cualquier rectángulo de eso, no importa lo que haya ahí. Fuente corriente, un diodo, un transistor, lo que sea. Pero que sea, siempre va a ser así. Listo. listo. R. Tenemos nodos y tenemos mallas. Listo. Cosas importantes. Vamos a empezar, ya empezamos, vamos a empezar a hacer ejercicios. Entonces, miremos acá, dice acá, actividad uno. Dice, ley 142 de 1994, que se denomina Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Es muy importante empezar a recordar la parte social y la parte política de la ciencia. La ciencia no es apolítica, quisiera hacerlo siempre, pero no. Por desgracia, siempre hay sesgos. Nosotros los técnicos, los ingenieros, no podemos hacer lo que queramos. Nos regulan ciertas leyes. Por ejemplo, en Colombia nos regula la ley 142. Entonces, cuando vamos a hacer, por decir algo, vamos a hacer una construcción para una empresa, entonces no podemos hacerlo donde nosotros queramos. Tenemos que empezar a mirar primero el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, y empezar a mirar si la empresa que yo quiero montar en ese barrio se puede. Entonces, es posible que la ley me diga, no, hermano, ¿sabe qué? Esa empresa usted no la puede montar ahí, porque ese sector es residencial. Y dice, ya. Ejemplos. Todos conocen ustedes en Medellín la famosa 33, Bulerías, Unicentro. Ese sector era residencial. De hecho, quienes habla vivió ahí mucho tiempo. ¿Qué ocurrió? Que uno de los ordenamientos territoriales de Medellín mandaron que el sector de la 33 hasta 4 cuadras al lado y lado se volvía comercial. Entonces, ¿qué pasó con los que vivíamos ahí? Empezó, Desalojados. claro, que si usted te casa, ¿qué te va a pasar? Empieza a pasarte que te empiezas a encontrar al frente tabernas. Por ejemplo, le enseñé en mi casa a montar el primer swinger de Medellín. Eso fue una locura. Y papá pasaba ya la lucecita a las 11 de la noche muy bonitas, los hizo moraditos. Llegaba a las paredes y mi papá decía, hombre, ¿será que voy? Yo no, jefe, calma. Claro, porque era novedoso. Entonces ya empezamos a mirar cómo cambiamos eso. No es fácil, es que eso es un rollo. Entonces nos van sacando. Yo tengo una empresa y la quiero montar en la tienda y dice, no, hermano, aquí no la puede montar. Es que la industria, el Medellín, tiene dos formas. Irte para Sabaneta, la zona eh, donde está la parte empresarial, que es a la entradita. O te vas para Guayabal, que es donde está el sector de Trifásico de Medellín. Pero es porque yo quiera. Hay leyes que me exigen. Además te dicen, empresas públicas de Medellín te montan electricidad, como les dije la vez pasada, hasta la cometida. De ahí para allá, de ahí para adentro es tuyo. Tú eres el empresario, tú eres el dueño de la casa, es tu problema. Hasta que llegamos nosotros. Pero hay un montón de cosas interesantísimas. Los estratos, ahí tenemos un problema. Si yo soy de estrato 1 y 2, entre comillas, puedo tener algún subsidio del Estado. Si soy de estrato 3, un poquitico. Estrato 4, cero subsidios, valor real. Estrato 5, 20% de impuesto. Estrato 6, 20% de impuesto. Sector empresarial, 20% de impuesto. Entonces, el empresario en Colombia, o sea, es injusto la forma de crear empresa en Colombia. De hecho, hemos hecho muchas propuestas, incluso la alcaldía se está revaluando desde el año pasado. ¿Por qué? No le quitan ese porcentaje grande al empresario para que genere más empleo. Es que la energía sigue siendo muy costosa para el empresario. Y ustedes me se han dado cuenta, un teléfono comercial vale por residencial, por 10 vale 40.000 pesos. Pero si es para una empresa, 120.000 bajita la mano. Entonces uno no entiende, deberían de estimular a la creación de esto. Entonces el estrato determina, además hay otras limitaciones. Se considera que una familia normal del mundo consta de 3 personas. De que tenga 5 en su caso, 10, eso es anormal. Entonces una familia en Colombia debe vivir más o menos con 6 metros cúbicos de agua y consumir 60 kilovatios hora mes.
Entonces, cuando su casa llega la factura, normalmente si su casa vive en 3, puede mirarla, llega más o menos 200 kilovatios hora. Y si siguen siendo los mismos 3, no pasa de 20 metros cúbicos. Pero ¿qué ocurre si llegan 24? Entonces miro la ley. La ley me dice, bueno, una casa normal es para 20 metros cúbicos. Si está consumando 24 es porque la vecina viene de vez en cuando a bañarse aquí. Ahí sí hay problemas con la casa. Entonces estamos pasando 4 metros cúbicos. Eso indica que está más de la cuenta. Y eso es normal. No es normal que en su casa consuma 28 o 30. No, eso es anormal. Mire sus servicios. 20 es más que suficiente. Y 180 kilovatios hora mes es una familia decente. Repito, para los gobiernos del mundo actual, una familia está formada por el señor, la señora y el niño, o el señor, la vecina y el niño. Pero mire que no, más de ahí es muy complicado, muy complicado. Entonces, esa ley simplemente solamente para que la conozcan, no forma parte de una evaluación académica, no es simplemente empezar a mirar eso. Se cobra también por promedios. O sea que si usted se fue a pasear todo diciembre y la casa quedó sola, dice que le iban a cobrar cero. La respuesta es que no, le cobran el promedio de los meses anteriores. Y al otro mes, otra vez el promedio. O sea que usted queda 5 meses por fuera, solamente por ahí al sexto mes se dará cuenta que sí le bajó mucho y empiezan a llegarle cartas porque le bajó tanto. Y hay que justificarle a empresas públicas qué pasó. Eso solamente para que lo sepan. Vamos a comenzar ahorita entonces a hacer algunos problemitas ya prácticos de potencia, energía, etcétera. Entonces, voy a hacer que en ese momentico dejo de compartir pantalla por un momento. Bueno, están faltando algunos estudiantes, pero ya tengo pues, 2 compañeros que no pudieron venir porque estaban con algún tipo de enfermedad, otros, bueno, alguna dificultad extra. Entonces, los voy a invitar a que hagamos un receso de 4 minuticos y volvemos para que comencemos a hacer problemas. Ustedes tengan calculadora científica a la mano, el cuaderno de tareas y el acudiente para que se dé cuenta que sí están en clase. ¿Correcto? Profe, una R. pregunta. ¿Usted va a mandar las repeticiones de las clases o las ha mandado? Sí, claro. Todas se están montando en un canal en YouTube. Ahorita la estamos echando la mano. Ahorita me puede recordar cuál es el canal, por Sí, favor. sí, claro, claro. Me voy a colar la inscripción por esta noche, ¿listo? Está en promoción. De una. Listo, listo. Ahorita Suerte, volvemos en profe. 4 minutos. ¿Listo? Hágale. Ahora en ese momentico.